Buenas noches, bienvenidos a todos. Empezamos en 2 minutos. Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Ahí estamos en hora. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Un segundo. Ya. Eh, Hoy nos toca la clase de entrevistas. Hoy vamos a hablar netamente sobre entrevistas y cómo responder a entrevistas, cómo luce una entrevista, qué diferentes niveles existen en las entrevistas, porque no es lo mismo cuando nos entrevistan para un puesto de entrada como para un puesto que requiere 5 años de experiencia, por ejemplo. Entonces voy a compartir mi pantalla un segundo. Y vamos a empezar con nuestro tema. Pero antes de pasar al tema que nos compete hoy de entrevistas,
Quisiera saber si alguien tiene alguna duda, algo que lo está bloqueando, alguna pregunta sobre la práctica que estamos realizando, porque recordemos que mañana martes y el miércoles van a ser las clases 100% demos, es decir, ustedes van a hacer las demostraciones de su trabajo. Entonces, si hay alguna duda o alguien que tiene algo que esté bloqueando su avance, ahora es el momento, por favor, de avisar para que desbloqueemos eso y puedan llegar el martes y el miércoles con su trabajo. Ok, si no hay dudas, yo creo que podemos seguir. Recuerden que mañana y pasado va a haber una lista publicada y todos van a tener más o menos entre 10 y 15 minutos para mostrar su trabajo. Eso quiere decir que han entendido de los requerimientos, que han entendido de la aplicación, cómo la han testeado, cómo han enfocado su testing, cuántos test cases han escrito, cuáles son sus test cases, cuántos bugs han encontrado, cuáles son sus bugs, que finalmente esos serían los resultados finales. Entonces vayan preparando eso, por favor, para martes y miércoles. Hoy vamos a ver entrevistas. Ok, entonces empecemos con nuestro tema de hoy. Las entrevistas son un tema muy importante en esta área, no solo para nosotros como QA, sino también para desarrolladores, managers, cualquier perfil dentro de un equipo de software. ¿Por qué son tan importantes? Porque en esta área, en el mundo de IT, es un poco diferente al resto de las otras áreas. Como trabajamos de forma remota, generamos clientes que están en otro país, ese cliente no te puede conocer en persona y no te puede evaluar en persona. Entonces, lo único que tiene para ver si te quiere contratar o no es la entrevista. Entonces, por eso un buen ingeniero, un buen tester, un buen QA es alguien que también sabe hacer buenas entrevistas, es decir, conseguir el trabajo para el cual se está entrevistando. Eso es que le hemos dedicado un día entero a entrevistas, porque queremos transmitirles los tips y la información necesaria. En el futuro puedan ustedes hacer buenas entrevistas. Hay otra cosa que hay que recalcar en este tema, que es normal que al principio, cuando todavía no tenemos experiencia, nos vaya mal en una, dos, tres entrevistas. A todos nos ha pasado, porque todavía no tenemos experiencia. Pero ya después de tener tres entrevistas con tres empresas, ya más o menos sabes qué te van a preguntar, qué deberías responder, qué están esperando las personas que te están entrevistando, qué temas van a tocar. Entonces ya en la cuarta, quinta ya puedes conseguir el trabajo. Vamos a empezar describiendo cómo es una entrevista. A lo largo de los años hemos pasado, todos los que conformamos la academia, hemos pasado por muchas entrevistas de diferentes niveles. Y gracias a eso hemos podido conformar una base de datos y unos modelos de entrevistas, que les voy a mostrar más adelante, que pueden servirles como un material de estudio cuando tengan una entrevista. Entonces, primero que nada, hay que entender cómo es la estructura de una entrevista, cuál es el orden de una entrevista, qué cosas se tocan en una entrevista. Eh, Generalmente, antes de la primera entrevista de QA, hay un filtro que es el inglés. La persona a cargo generalmente es la persona de reclutamiento o la persona de recursos de la empresa, que simplemente te entrevista para ver cómo está tu inglés. Esa entrevista puede durar 15 minutos, media hora. Generalmente es corta porque es como un filtro para ver cómo está tu inglés nada más. Entonces se presentan, te dicen, somos de la empresa XXX, nos dedicamos a esto, estamos interesados en entrevistarte. Por favor, ¿podrías hablarme de un tema específico en inglés? Digamos, te preguntan algo
¿qué has hecho hoy? ¿O cuáles son tus actividades de QA en tu equipo actual? ¿O qué has hecho el fin de semana en inglés? Eso para ver qué tal está tu inglés. Pues generalmente es el primer filtro. Pero este filtro obviamente se aplica cuando estamos siendo entrevistados una posición de inicio, como ser una pasantía, un training, porque saben que ahí todavía, en ese punto, todavía no tenemos un inglés muy desarrollado. Entonces no nos hacen hablar en inglés, generalmente. Pero siempre es bueno estar preparado para el nivel más alto, ¿no? Entonces, por eso es que siempre recalcamos el inglés. El inglés es casi el 50% de lo que te puede hacer ganar un trabajo. Ya, entonces, una vez que hemos pasado ese primer filtro, los recursos humanos del inglés, ya viene la entrevista con la persona de QA de la empresa. Generalmente es la persona que está a cargo del equipo de QA. Puede ser el lead de QA, el manager de QA. Generalmente es el lead de QA, porque tiene que asegurarse que que tú como entrevistado eres un candidato a formar parte de su equipo. Esta entrevista de QA es un poco más larga, generalmente dura 1 hora, tal vez un poquito más, porque se tocan varios temas. Y para esta es la que nos tenemos que preparar. Tenemos que tener una idea de qué temas se van a tocar, porque casi siempre se tocan los mismos temas, porque recordemos que es un rol que está estandarizado a nivel mundial. Entonces, esta entrevista de QA tiene esta estructura que está descrita en estos puntos. La primera parte siempre es describir tu experiencia. Entonces, la entrevista siempre empieza diciendo, hola, me llamo Miguel, yo voy a ser tu entrevistador, soy el lead del equipo de QA, gracias por acceder. Empecemos hablando de ti. Cuéntame sobre tu experiencia y qué es lo que has hecho en el área de QA. Entonces, cuando ya tenemos 1 o 2 años de experiencia, podemos simplemente describir, he estado en un equipo de un cliente mobile, que era una app para controlar la salud, he hecho estas tareas, escribía test cases, reportaba bichos, validaba los arreglos de los bichos, participaba en las reuniones del Scrum, he trabajado bajo la metodología Scrum. Básicamente describir todas las cosas que hemos hecho a grandes rasgos en nuestra experiencia como QA. Ahora, si no tenemos experiencia como QA, quiere decir que estamos siendo entrevistados para una pasantía o un training. Ahí podemos hablar de lo que hemos hecho en el curso, por ejemplo. He aprendido qué es un test case, qué es un bicho, he aprendido a escribir bugs, a escribir test cases, conozco el ciclo de vida del desarrollo de software, conozco el ciclo de vida del testing, conozco las etapas que se llevan a cabo en el ciclo de vida de testing, conozco la metodología Scrum en teoría, ya, los puntos más importantes. Sé hacer queries básicos en SQL, ya, las cosas más importantes, más resalten y sean más importantes para el mundo de QA. La segunda parte siempre está relacionada con términos y conceptos y herramientas de QA que un QA debería conocer, por lo menos en teoría. ¿A qué se refiere esto? En esta segunda parte, digamos, preguntan, ¿puedes definirme qué es un test case? ¿Puedes definirme qué es un bug? ¿Puedes decirme qué campos debe tener un test case? ¿Puedes decirme qué campos debe tener un bug? ¿Puedes decirme qué es prioridad y qué es severidad en un bug? También preguntan si conoces alguna herramienta de manejo de test cases o has trabajado con alguna. En nuestro caso, la respuesta es sí, porque ya conocemos PractiTest, que es una herramienta de verdad que se usa en el mundo real. Entonces, sí, podemos decir sí, he escrito test cases en PractiTest, he ejecutado test cases en PractiTest, que es lo que están haciendo ahorita. La misma pregunta para los bugs. Nos dicen, ¿conoces alguna herramienta de manejo de bugs? Y en nuestro caso, PractiTest también cubre bugs. Entonces podemos decir lo mismo.
Entonces, en esta segunda parte se hablan sobre conceptos de QA, herramientas, términos clave que deberíamos conocer. ¿Qué es regression testing, por ejemplo? Es una pregunta clave y es una pregunta clásica. ¿Qué tipos de testing conoces? Entonces, si somos nuevos, puede que no hayamos tenido experiencia en todas estas cosas, pero si demostramos que por lo menos las conocemos teóricamente, está bien. Para un nivel de entrada, para un junior, para una pasantía, está bien. Si demuestras eso, apruebas. La tercera parte es profundizar un poco más en los términos de QA. Esta tercera parte podemos decir que no aplicaría para un puesto de entrada, para una pasantía, pero sí aplicaría para un puesto intermedio, por ejemplo, una vez que tenemos 1 año, 2 años de experiencia. Entonces tenemos que estar preparados para eso. Si ya estamos apuntando a un puesto intermedio, la tercera parte va a ser cosas de QA un poquito más profundas, como por ejemplo, ¿conoces automation? ¿Has hecho automation? ¿Qué herramientas has usado si es que has hecho? ¿Puedes decirme la estructura de un query de base de datos? Ah, ¿conoces performance testing? ¿Has hecho performance testing? ¿Qué tipos de performance testing existen? ¿Sabes lo que es continuous integration? ¿Has utilizado herramientas como Jenkins de continuous integration? Como pueden ver, son temas un poquito más avanzados que requieren cierta experiencia. Por eso digo que esta tercera parte solo va a aplicar cuando ya estemos apuntando a un puesto intermedio. Y por último, la cuarta parte, donde se cierra la entrevista, que aplica a todos los niveles, se refiere a la inteligencia emocional y resolución de problemas o de conflictos. Recordemos que siempre vamos a trabajar en equipo y la persona que te está entrevistando necesita saber si tienes buena comunicación, si tienes buena actitud, si puedes resolver problemas, si puedes trabajar bajo estrés, ese tipo de cosas relacionadas con inteligencia emocional. Entonces, para saber eso, generalmente preguntan sobre cómo has reaccionado al último problema que has tenido en tu equipo, cómo lo has resuelto. ¿Puedes contarme algún conflicto que ha habido en tu equipo y qué has hecho, qué papel has jugado, cómo te llevas con tu manager, cómo te llevas con tu lead, cómo te llevas con tu equipo? ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Y te pueden plantear una situación de ejemplo. Por ejemplo, si el release es hoy día y hoy descubres que hay un bicho que es blocker y que no puede salir release por culpa de ese, ¿cómo lo comunicarías? Entonces, esta área ya es bastante amplia, ¿no? Depende mucho del entrevistador y cómo lo enfoca y qué quiere saber. Pero se refiere a la inteligencia emocional, al trabajo en equipo y a la resolución de conflictos. Porque lo que se busca en un equipo es que las personas tengan buena comunicación, buena actitud, que tengan esa actitud de resolver problemas y no solo de quejarse, por ejemplo. Entonces, básicamente evalúan eso. Es más o menos como ver la química de esa persona para ver si sería un buen integrante de nuestro equipo. Y generalmente termina esa parte y nos dicen, bueno, ahora tú tienes preguntas para mí o para nosotros. Esa parte también es importante porque hay gente que dice, no, gracias. Y hay otras personas que han hecho un poquito más de research y dicen, sí, he investigado su página web y tengo curiosidad, quisiera saber cómo está compuesto su equipo, qué están buscando ustedes en un QA, qué actividades realizaría si es que me contratan. Entonces, por lo menos esa persona está demostrando que tiene idea de a dónde se está metiendo y que tiene interés en entrar. Entonces, obviamente es mejor eso, demostrar interés, demostrar que tenemos una idea, un contexto de dónde estamos, a que simplemente decir, no, no tengo preguntas, gracias. Entonces, eso como un tip nada más. Entonces, esta es una estructura básica de una entrevista. Así son prácticamente todas las entrevistas. Tienen esta serie de fases, podríamos decir.
Y otra cosa que podemos mencionar sobre las entrevistas es que generalmente para que te contraten hay entre 2 a 3 entrevistas. Casi siempre está entre ese número, 2 o 3. Como dijimos, la primera es con recursos humanos, la segunda es con el líder de QA. En el caso de que hubieran 3, la primera sería con recursos humanos, la segunda sería con el líder de QA del equipo y la tercera a veces es con el manager o alguien que está un poquito más arriba del lado del cliente. Ese ya es el cliente, pero en esa tercera ya no repiten estas preguntas técnicas de QA. Simplemente es para confirmar, para que el cliente te conozca y confirme que se puede comunicar bien contigo y que eres un buen candidato y dé el visto bueno y diga, sí, entras para eso. Pero no siempre existe esa tercera, depende de las empresas. Pero siempre el número va a estar entre 2 y 3. Ahora, obviamente, cuando estamos en una pasantía, en un training, esa tercera no va a haber porque estamos entrando a un training. Todavía no hay cliente, ¿no? Entonces, no va a haber. Pero como les dije al principio, es mejor ir preparado para todo. Así no vas a recibir preguntas sorpresa para las cuales no estabas preparado o entrevistas sorpresa para las cuales no estabas preparado. Entonces, esa es la estructura de una entrevista. Aparte de la entrevista, hay algunas empresas, no todas, que te hacen realizar un reto pequeño. Sí, básicamente es un reto. Entonces, a veces te mandan por correo electrónico un reto como este, o simplemente en la misma entrevista, en la misma llamada, te dicen, bueno, te pasan un link, digamos. Te dicen, por favor, entra a esta página, a este link, que es una página de ventas de un supermercado, por ejemplo. Y te dicen, viendo esta página, ¿qué cosas te parecen importantes para testear aquí? ¿Qué casos de prueba me podrías mencionar para testear en esta página? Eso es para ver cómo enfocarías el testing. Eso es más o menos lo que vamos a hacer mañana en nuestro demo. Ustedes nos van a contar cómo han enfocado su testing, qué cosas les ha parecido importante testear y cómo lo han testeado y cuáles son sus casos de prueba. Es lo mismo, entonces, es lo mismo lo que pasa en la entrevista. Te muestran un producto y te dicen, bueno, ¿cómo lo testearías? ¿Qué escenarios testearías? ¿Cómo enfocarías? ¿Qué te parece importante testear? Entonces, a veces lo hacen dentro de la misma entrevista para que respondas y a veces te lo mandan por correo electrónico y te dicen, bueno, esta es una pequeña prueba funcional. Le mandamos el link de nuestra página, de nuestro sistema. Por favor, escribe 5 test cases utilizando este formato y envíanoslos por correo en 24 horas. Algo así te va. Eso es para ver si sabes escribir buenos test cases, si puedes seguir su formato y si entiendes y tienes un buen enfoque para testear. Por ejemplo, si es una página de una tienda y solo me dicen que escriba 5, entonces yo voy a escribir los 5 más importantes, que serían comprar productos, registrar productos, pagar los productos, por ejemplo, cosas así. Entonces ahí ellos se dan cuenta y dicen, sí, realmente identifica lo importante dentro de un sistema. Porque si le mando, digamos, test cases que digan verificar que el color es rojo, verificar que el botón es cuadrado. Entonces, por más de que estén bien escritos los test cases, siguiendo su formato, yo como entrevistador voy a decir, no, creo que no tiene buen enfoque. Creo que no sabe bien qué es lo importante a testear y tal vez lo rechace. Entonces, a veces nos dan este tipo de retos, de ejercicios cortos, que básicamente son escribir test cases o escribir bugs. Por eso es importante que practiquen eso. No siempre pasa, pero como les dije, hay que estar preparados para todos los niveles. Entonces, es bueno saber que existe y puede existir este pequeño reto. Ahora, cuando ya estamos en un nivel intermedio, es decir, ya tenemos 2, 3, 4 años de experiencia en QA, ya nos van a entrevistar para un nivel que se llama semi-senior
que es lo mismo que decir nivel intermedio. Y en este caso, lo más probable es que también, aparte de todas las preguntas que ya hemos hablado y todas las áreas de las que ya hemos hablado, también nos entrevisten y nos pregunten temas relacionados a la automatización, si es que el puesto lo requiere, porque no todos los puestos intermedios requieren automatización. No, así que no es que siempre va a pasar esto, pero como les digo, hay que conocer todo y hay que estar preparados. Entonces, cuando ya estamos en ese nivel intermedio, 2, 3, 4 años de experiencia, las entrevistas van a incluir temas de automatización. Ahorita en el siguiente slide vamos a hablar sobre todos los temas. Y la prueba técnica, que en el anterior caso era escribir test cases o escribir bugs, en este caso va a ser automatizar un test case. Entonces lo mismo, nos van a mandar por correo y nos van a decir, bueno, este es mi sistema, quiero que automatices un test case y me mandes tu código. Por favor, sigue todas estas indicaciones. Hacelo con Java, con Selenium, con Firefox, utilizando el modelo Base Page Object y otras cosas más. Recordemos, pero que esto es para puestos de automatización o puestos intermedios. No aplica para cuando estamos empezando. Entonces, yo tengo que automatizar, en 24 horas se lo envío y si el cliente o el entrevistador ve que he seguido las condiciones, que mi código está limpio, que mi test case funciona, he seguido las buenas prácticas, entonces seguramente dirá, sí, está bien, contratemos. Pero esto solo aplica para automation, puestos intermedios. Ahora, como tal vez se han dado cuenta, existen varias áreas y temas dentro del mundo de QA y es normal que al principio en una entrevista no sepamos cuál o cuáles estudiar, porque es nuestra primera vez entrevistándonos y no vamos a tener idea por dónde empezar, a cuál dedicarle más tiempo. Para eso hemos preparado este cuadro que resume básicamente todos los temas que entran en una entrevista en los diferentes niveles. Los que tienen asterisco, después va a estar compartido como siempre este slide para que lo tengan. Los que tienen asterisco son temas que solo van a entrar en niveles intermedios para arriba. Entonces, por ahora no es necesario que nos preocupemos de esos temas, porque es para niveles intermedios. Los que están sin asterisco, sí son temas que deberíamos estudiar para nuestras entrevistas. Entonces, vamos a dar un pequeño resumen de cada uno para tener una idea de qué deberíamos estudiar. Por ejemplo, si ustedes tuvieran una entrevista el próximo lunes, deberían estudiar todos los temas que están sin asterisco aquí y simplemente por curiosidad dar una leída a los que están con asterisco para tener una idea qué es por lo menos. Entonces empecemos. El primero se refiere a los tipos de testing o testing types. Y es una pregunta clásica en las entrevistas. Nos dicen, ¿qué tipos de testing conoces? Entonces, para eso tenemos que volver al módulo 1, cuando vimos los tipos de testing en un gráfico con fondo negro y vimos que se dividen los tipos de testing en dos categorías grandes, que son functional tests y non-functional tests. Testing funcional, testing no funcional. Entonces, tenemos que recordar eso y estudiar y decirle a nuestro entrevistador, primero que nada, los tipos de testing se dividen en funcionales y no funcionales. Dentro de la familia de los funcionales están regression testing, sanity test, API tests, ¿qué más estaba? Integration test, system test. Todos estos tipos de testing funcionales se dedican a probar la funcionalidad de la aplicación, es decir, asegurarnos que todas sus funcionalidades, botones, opciones, features están funcionando bien. La segunda familia son los tipos de testing no funcionales y toda esta familia se dedica a probar las cosas no funcionales de la aplicación, es decir, seguridad, velocidad, performance, internacionalización, por ejemplo, usabilidad, todo lo que hemos visto en el módulo 1, que está dentro de non-functional tests.
Si respondes eso, ya está, no hay más. El entrevistador dice, sí, realmente conoce cuáles son los tipos de testing más importantes y los puede identificar y categorizar. Ya, con eso basta. La siguiente pregunta que es también común en las entrevistas se refiere a los niveles de testing o levels of testing. Si ponen en internet levels of software testing o en español niveles de software testing, generalmente les va a aparecer una pirámide. No podemos hacerlo ahorita, porque creo que eso no lo hemos visto en el módulo 1. Entonces, si ponen levels of software testing y se van a imágenes, lo más fácil es entenderlo con una imagen. Aquí está. Entonces, si les preguntan, ¿conoce los niveles de software testing o los levels de software testing? Simplemente hay que acordarse de esta pirámide y decirle, sí, conozco. Son 4 niveles. Primero se hace unit testing y eso significa probar los métodos a nivel de código y eso lo hacen los desarrolladores porque nosotros no tenemos acceso al código. El siguiente nivel se llama integration testing y es el integration testing que ya conocemos. Probar las integraciones de los diferentes módulos y componentes. Y el siguiente nivel es system testing y se refiere a probar el sistema cuando ya está todo integrado y está como un todo. Y el último nivel se llama acceptance testing o también llamado UAT o también llamado user acceptance testing o testeo de aceptación de usuario, que se refiere a que le entregamos el sistema al usuario y ellos lo prueban en su ambiente de pruebas antes de que lo pongamos en producción. O bien le damos acceso a nuestro ambiente de pruebas y ellos lo prueban y si es que encuentran bugs o quejas o lo que sea, nos dicen. Y lo arreglamos y recién después de eso salimos a producción. Entonces, esos son los niveles de testing. Solo hay que acordarse que es una pirámide. Nada más. Volvamos a nuestra tabla. Ya. La siguiente pregunta que es clásica en las entrevistas se refiere a SQL. Por eso ha habido un módulo de SQL en el curso. Nos preguntan, ¿conoces SQL? ¿Sabes hacer queries? Entonces, en un nivel básico solo nos van a preguntar eso, si sabemos hacer queries. Si entendemos y podemos hacer un query, como el que han visto en el módulo de SQL, select from where, entonces ya está. Decimos, sí, conozco lo básico de SQL, he practicado haciendo queries a tablas, por ejemplo, para obtener un query de una tabla de usuarios para ver qué usuarios deben la última factura. Y sé que un query tiene la estructura select from where. Ya, listo. En un nivel básico basta con eso. El siguiente tema que también mayormente entra en las entrevistas se refiere a los test plans. Por eso hay ejemplos de test plan en nuestra carpeta compartida. Nos preguntan, ¿sabes qué es un test plan? ¿Alguna vez has hecho un test plan? ¿O sabes qué debe contener un test plan, por ejemplo? Entonces, podemos estudiar nuestros ejemplos de test plan y decir, sí, un test plan es un documento que sirve como guía para el equipo de QA y también para los clientes, para ver todo lo que está dentro de nuestro scope de testing y cuál es nuestro plan de testing. Como su nombre lo dice, test plan. Entonces, en el test plan tenemos que poner los objetivos, el scope, que sería el ámbito, qué cosas están dentro de nuestro testing, qué cosas están fuera, cuál es nuestro calendario, nuestras fechas, nuestras estimaciones, nuestros riesgos y planes de contingencia, nuestros recursos humanos y de hardware, y ya básicamente es lo importante. Luego, generalmente nos preguntan si conocemos el ciclo de vida de un bug. Eso también lo hemos visto en el módulo 1. Hay un gráfico en una de las presentaciones que lo tienen también, si es que han descargado el material del módulo 1. Entonces, podemos explicar, sí, conozco el ciclo de vida de un bug. Un bug nace cuando lo encontramos, lo reportamos, luego lo revisan los product owners y lo priorizan dependiendo de su importancia. Después llega a manos de los desarrolladores lo arreglan, vuelve a manos de QA lo verifica, el arreglo. Si todo está bien,
se mueve a un estado que se llama done, donde termina. Y si el arreglo sigue mal, es decir, si el bug sigue apareciendo, lo volvemos a mandar a manos de desarrolladores. Los desarrolladores lo arreglan otra vez y nos los vuelven a mandar. Y si esta vez está bien arreglado, lo mandamos a done y ahí termina. Entonces, acordarnos de nuestro gráfico y entenderlo y poder explicarlo, básicamente. Luego, otro tema que generalmente entra en las entrevistas se refiere al software testing life cycle. Ajá. Ahí le falta el life, palabra, life. No, perdón, estoy confundiendo. Software testing cycle, el ciclo de vida de testing, que también lo hemos visto en el módulo 1, que básicamente son las 6 etapas por las que pasamos dentro del ciclo de vida del testing. Desde que estamos haciendo análisis de requerimientos hasta que creamos el reporte final. Básicamente explicar eso a grandes rasgos. No necesitamos hablar media hora del software testing lifecycle. Lo mismo para el software development lifecycle. Si nos preguntan eso, ¿conoces el ciclo de vida de desarrollo? ¿O sabes qué significa SDLC? ¿O sabes qué significa software development lifecycle? Entonces, volvemos a nuestro módulo 1, recordamos eso y decimos, sí, se refiere al ciclo de vida de desarrollo, es decir, todo el equipo de desarrollo que incluye QAs, desarrolladores, etcétera, etcétera. Y básicamente ahí habría que hablar un poquito de Scrum. Y sería bueno mencionar también que existe Scrum y existe Cascada. Después, a veces preguntan sobre si conocemos sobre Security Testing. Esto no es tan común como los demás, pero lo hemos puesto aquí porque es bueno saberlo y que no nos llegue de sorpresa y no tengamos ni idea de qué es esto. Entonces, Security Testing se refiere a buscar vulnerabilidades en la aplicación, como ya han visto en el módulo de Security Testing. Entonces, obviamente es muy difícil que seamos expertos en esto con un módulo de 3, 4 días, pero lo que se espera si nos preguntan esto es que tengamos una idea de qué es y conozcamos, en teoría, aunque sea, las vulnerabilidades, perdón, más importantes. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de responder esto cuando no tenemos experiencia? Nos venimos aquí. Esto se llama OWASP. Es la organización más importante del mundo para vulnerabilidades de software. Cada año publica un top 10 de vulnerabilidades, es decir, de huecos de seguridad de software. Entonces, simplemente si nos vamos a preparar por una entrevista, venimos al OWASP Top 10, googleamos OWASP Top 10, como acabo de hacer, y le damos una mirada a la lista. La última va a salir el 2021, recién va a salir de este año seguramente. Y decimos, ya, si me preguntan sobre Security Test, yo voy a decir que conozco teóricamente y que conozco las vulnerabilidades más importantes que están en el ranking de OWASP actualmente. Y puedo decir, sí, conozco el top 10 de OWASP, no soy experto en seguridad, pero sé que existen estas 10 vulnerabilidades. Ya, basta con eso. Después, lo que ya hablamos anteriormente, inteligencia emocional. Ahí no hay un guión preestablecido, pero básicamente nos van a preguntar cosas relacionadas con el trabajo en equipo, la comunicación, resolución de conflictos. Ya hemos hablado antes de eso. Después, puede que nos hagan un par de preguntas sobre automation, especialmente para niveles intermedios, no tanto para niveles de entrada. Pero en un nivel de entrada puede que nos pregunten si por lo menos sabemos qué es, a qué se refiere automation. Entonces, si estamos en un nivel de entrada, en una pasantía, en un training, y nos preguntan sobre automation, obviamente todavía no somos expertos en automation, pero podemos decirles, sí, la automatización sirve para reducir el tiempo y el costo de las ejecuciones, tiene ciertas ventajas, como que reduce el riesgo del error humano, porque cuando estás testeando y ejecutando tus test cases, si ya has ejecutado 100, puede que ya misma vista o tu cerebro se canse y se te vaya algún error, algún bug.
En cambio, con la automatización no pasa eso, ¿no? Porque es la computadora que está ejecutando y verificando. Entonces, podemos nombrar algunos beneficios de la automatización y decir que Selenium es la herramienta más utilizada para testeo de aplicaciones web. Y ya, con eso ya el entrevistador se da cuenta y dice, ya, está bien, está empezando, pero por lo menos tiene idea de qué es automatización o para qué sirve la automatización. Ya, siguiente. Vamos a saltarnos los asteriscos. Vamos a hablar al final. Después vendría lo que dice tools o herramientas, que se refiere a las herramientas de manejo de test cases y manejo de bugs. Y ya hablamos al principio. Nos van a preguntar, ¿conoces alguna herramienta de manejo de test cases? ¿Conoces alguna herramienta de manejo de bugs? ¿Has utilizado alguna? Entonces, en nuestro caso, la respuesta es sí. Ya hemos utilizado Practice, hemos escrito test cases, hemos ejecutado, hemos reportado bugs, entonces podemos contar esa experiencia. Listo, con eso ya hemos respondido. Luego vámonos a la parte de test cases. Esa es una pregunta clásica que nos dicen, bueno, ¿qué es un test case? ¿Qué debería tener un test case? ¿Qué campos debería tener un test case? Ya. Y como vimos anteriormente, puede que nos hagan escribir un test case por correo o ahí mismo. Por eso es bueno saber bien escribir test case, practicar y tener bien claro qué debe contener un test case. Lo mismo para los bugs o los bichos. Nos van a preguntar qué es un bicho, qué es prioridad, qué es severidad, qué debería tener un bicho, un reporte de un bicho. Ya, luego nos vamos al otro sin asterisco, que esta es otra pregunta clásica de las entrevistas. Siempre está esta pregunta, que nos dicen, ¿podrías decirme qué es regression testing? ¿O qué es un testing, una prueba de regresión, en otras palabras? Entonces, para eso tenemos que tener el concepto bien claro de qué es regression testing. ¿Qué es regression testing? Es una prueba que se realiza después de que ha habido cambios en la aplicación para asegurarnos que sus cambios no han roto cosas dentro de nuestro sistema. Y esta prueba lo que hace es ejecutar todos los test cases que tengamos para verificar la aplicación de pies a cabeza. Y generalmente se realiza antes de salir al mercado. Podríamos decir que es la prueba final antes de salir al mercado. Entonces, en sus palabras explican qué es regression testing. Entonces, el entrevistador va a decir, sí, está bien, sabe qué es regression testing. Y por último, dentro de los temas sin asterisco, nos va a preguntar, como todo el mundo trabaja con Scrum ahora, todas las empresas, todos los equipos de software, nos van a preguntar, ¿sabes qué es Scrum? ¿O has trabajado bajo la metodología Scrum o bajo el framework Scrum? Entonces, nosotros ya conocemos teóricamente Scrum. Podemos ir al gráfico del módulo 1 y explicarlo brevemente de qué se trata Scrum. Y decimos, ¿no? Sí, en Scrum los product owners arman un backlog, que es una pila de requerimientos, tareas. El equipo toma parte de este backlog, lo trabaja en un lapso de tiempo que generalmente son 2 semanas y a eso le llamamos sprint. Dentro de ese sprint hacemos reuniones diarias para ver nuestro estado y una vez que termina el sprint entregamos una porción del sistema, que son todas esas tareas o requerimientos que hemos escogido al principio y nos movemos al siguiente sprint que va a tomar otra porción del backlog y así sucesivamente hasta terminar el sistema. Entonces, con eso demostramos que sí entendemos que es Scrum y no estamos simplemente leyendo una definición de internet o de algún lado, ¿no? Entonces, siempre lo mejor es cuando puedes explicar algo en tus palabras, significa que sí lo entiendes. Entonces, siempre enfoquemos las respuestas así, a explicar eh, el tema que nos han preguntado. Ya, entonces solo nos quedan los temas con asterisco. Que dijimos al principio, los temas con asterisco están con asterisco porque son para niveles avanzados, pero están dentro del cuadro porque algún día también ustedes van a estar en el nivel avanzado y el cuadro les va a servir. Entonces, estos temas con asterisco, vámonos por el primero, se llama BDD. Básicamente, mm, eso se aplica, es una herramienta que se aplica dentro de la automatización
que nos sirve para escribir test cases con lenguaje natural y convertir esos test cases en test cases automatizados. Básicamente eso es lo que hace a grandes rasgos. Es una herramienta. El siguiente punto que entra dentro de un nivel avanzado es Git. Cuando ya estamos avanzados, ya sabemos automatizar. Nos van a preguntar también si sabemos usar Git y tendríamos que saber, ¿no? Si ya estamos en ese nivel de que automatizamos. Entonces, Git básicamente es una herramienta también que te permite gestionar tus versiones, tus repositorios, tus branch. Es decir, si mi equipo de 5 personas está codificando y está metiendo código al sistema cada día, gracias a Git podemos ver quién ha hecho cada cambio, o sea, sí, podemos ver el responsable de cada cambio, cuándo lo ha hecho, podemos deshacer ese cambio, volver a un estado anterior, movernos dentro de los estados, básicamente gestionar todos los cambios de código de tu aplicación. Continuous Integration, CI, se refiere a la integración continua de código dentro del sistema. Es decir, ahora en los sistemas modernos, los desarrolladores podemos decir, meter código cada día varias veces y ese código puede llegar hasta producción de forma rápida. En la antigüedad, antes de que exista Continuous Integration, que significa integración continua, una versión nueva de un sistema tardaba 6 meses, digamos, y recién llegaba al mercado. Ahora puedes lanzar tus versiones cada día, versiones nuevas de tu sistema, gracias a las herramientas de Continuous Integration como Jenkins, que es la más famosa. Entonces, cuando estemos en ese nivel, también vamos a saber sobre eso y vamos a profundizar sobre eso. También cuando ya estamos en un nivel avanzado, digamos en un puesto de leadership, de liderazgo, también nos van a hacer preguntas relacionadas con el management, es decir, con la administración de un equipo. Cuando ya estamos en un puesto de liderazgo, nos van a preguntar qué retos tienes como equipo, cómo los has afrontado, cómo haces estimaciones y otros ejemplos más que vamos a ver después. Y por último, otro tema avanzado, que a veces también entra. De todos los temas que hemos visto, creo que este es el que menos veces lo he visto en entrevistas, pero está bien tenerlo. Es sobre técnicas de diseño de test cases, test design techniques. Existen técnicas que son como fórmulas que te ayudan a identificar cuántos test cases tendrías que escribir para testear una funcionalidad grande. Digamos, si nos dijeran, bueno, ustedes testeen todas las opciones que hay en esta página de Google Drive, donde estoy ahorita, y yo me pongo a revisar y veo, aquí hay opciones, solo dentro de archivo. Aquí hay más, aquí hay más. Dentro de cada una de estas hay más. Miren cuántas hay. Entonces, si yo quisiera hacer test cases para cada una de las opciones que hay en esta página, es decir, clic aquí, escoger una de las formas, escoger la otra forma, escoger la otra forma. Y todas las combinaciones de cosas que se pueden hacer en esta página, tal vez saldrían hasta millones de test cases, porque realmente haciendo combinaciones se puede llegar a un número así grande, grande. Que obviamente es imposible porque no me puedo pasar una vida escribiendo test cases para testear cada una de las opciones de esta página. Entonces, para eso se usan las técnicas de diseño de test cases. Cuando hay una página, por ejemplo, que tiene demasiadas combinaciones y opciones, pero yo no pienso escribir para todas porque son demasiadas y no tenemos ese tiempo. Se aplican esas fórmulas y la fórmula, digamos, tú le pones, bueno, tengo 100 opciones, tengo 50 subopciones y tengo, no sé, 80 combinaciones. La fórmula aplica todo eso
y te dice, bueno, tendrías que escribir, no sé, por dar un número, 10.000 test cases. Pero gracias a esta técnica de diseño, si escribes 1.000, ya has cubierto lo mismo. Entonces, para ese tipo de cosas te ayudan esas técnicas de diseño. Es otro tema aparte, es medio larguito y hay que aprender las técnicas que básicamente son una fórmula. A reemplazar los datos en la fórmula y aplicar la fórmula. Pero la verdad, siendo sinceros, en el mundo real no se usa mucho eso. En todos estos años nunca he visto un equipo que lo use, pero sí lo he visto en algunas entrevistas o en certificaciones. Por ejemplo, para la certificación ISTQB, sí entran preguntas sobre esto. Entonces, podríamos estudiarlo teóricamente y si queremos esa certificación. Y es bueno saber que existen, porque yo creo que sí hay algunos casos donde sí es necesario aplicar. Ya, entonces, básicamente, este cuadro resume todas las áreas que deberíamos estudiar para una entrevista, haciendo la diferencia de los niveles, ¿no? Si se van a presentar a una pasantía, no les van a preguntar estas cosas, ni todo lo que está con asterisco. Pero si ustedes por lo menos saben qué es, ya están, tienen ventajas sobre los demás. Por eso están aquí. Básicamente este cuadro puede ser como una chanchulla si tienen que estudiar antes de una entrevista. Sí o sí la entrevista va a estar alrededor de estos temas y va a tocar la mayoría de estos temas. Por eso es como una chanchulla. Ya. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, antes de que me mueva al siguiente. Creo que no, ya. De todas maneras, si tienen preguntas en el transcurso, pueden abrir su micrófono o levantar su mano. Ya, sigamos. Entonces hemos dicho que estas son las áreas que entran en una entrevista. Las vamos a tener ahí. Pueden imprimirlas, profundizarlas, etcétera. Ahora vamos a ver cómo es un modelo de entrevista, cómo son las preguntas, dependiendo a qué nivel. Esto igual va a estar compartido para ustedes y es un documento que tiene varias preguntas de entrevista, pero están diferenciadas por niveles, para que sepamos bien qué esperar en cada nivel. Entonces, todo empieza en el nivel de junior, que es cuando estamos empezando, o cuando tenemos unos meses de experiencia o un año de experiencia. Entonces, preguntas que están relacionadas al nivel de junior, por ejemplo, son preguntas básicas sobre por qué decidiste ser QA, qué haces para mantenerte actualizado, cuál es tu experiencia. Esto de la experiencia dijimos que siempre va a estar y siempre va a ser la primera pregunta. Preguntas generales de QA, ¿qué tipos de pruebas hay? Que ya hemos dicho eso antes. ¿Qué es un release candidate? ¿Cuál es la diferencia entre validación y verificación? Por si acaso aquí igual hay respuestas de algunas de las preguntas. ¿Cómo reportarías un defecto si lo encuentras? Es lo mismo que preguntarte qué campos tiene un bicho. ¿Has usado metodologías Scrum? Eso ya lo hemos hablado. ¿Qué herramientas de gestión de pruebas conoces? También ya lo hemos hablado. ¿Qué es hacer testing? ¿Por qué decidiste ser tester? ¿Has hecho análisis de requerimientos? ¿Qué es lo que estamos haciendo en la práctica? Nos han dado dos requerimientos y los estamos analizando y los vamos a testear. Eso es análisis de requerimientos. ¿Has diseñado casos de prueba? Es lo mismo que preguntarte cómo escribirías un test case o qué tiene que tener un test case. ¿Qué tipo de pruebas hay? Que ya hemos hablado, pero aquí está respondido a pruebas funcionales, cuáles están dentro de funcionales, pruebas no funcionales, cuáles están dentro con su respectiva descripción corta. Entonces aquí está la respuesta. ¿Cuáles son los niveles de severidad de los bugs? Recordemos que a veces están en números, a veces están en literal, pero la cosa es que podamos explicar, no importa si en números o en literal, pero podamos explicar a qué se refieren los niveles. Nos van a preguntar si hemos hecho automatización o si conocemos, aunque sea de forma teórica, para qué sirve.
Lo mismo de las herramientas de automatización. Esto no va a entrar mucho en un nivel de pasantía, por ejemplo, porque todavía no hemos automatizado. Y aquí lo mismo, pero de otra forma. ¿Cómo reportarías un error? Entonces, hay diferentes formas de hacer la misma pregunta, por ejemplo, de los bugs. Entonces, por eso están aquí varios ejemplos, para que después los tengan como otro material extra para estudiar para entrevistas. Eh, ¿Cómo harías para probar una aplicación nueva en un tiempo corto? La respuesta es priorizar. Está también respondido. ¿Cuándo dejarías de probar? ¿Cómo probarías de manera exhaustiva una aplicación? Por aquí abajo hay una pregunta interesante. Quiero ir. Aquí está. Esta es una pregunta que igual es bastante común y que le ayuda al entrevistador a ver tu enfoque. Bueno, es parecido a lo que ya hemos dicho de cuando nos dicen, esta es una tienda y qué testearías en una tienda. Pero a veces también nos dicen, bueno, si tuvieras que testear una plancha, ¿qué testearías? Y eso es para ver si realmente puedes pensar como usuario y testear las cosas importantes. Alguna vez me ha pasado que me han preguntado, ¿cómo testearías una plancha? ¿Cómo testearías una cafetera? Cosas así. Entonces ahí puedes explayarte y decirle, por ejemplo, en la plancha, decirle, bueno, lo más importante es plancha, obviamente. Entonces la enchufaría, vería que caliente, plancharía una polera, que no se pegue en la polera, que sea de un buen material, sea cómoda para agarrar, que le puedas cargar agua, que tenga diferentes niveles para configurar la temperatura, que sea resistente a los golpes, que el cable sea largo y sea bueno, que no se esté enredando, que resista el movimiento, que el tamaño, que el peso de la plancha sean buenos, que no sea muy pesada ni muy ligera, el tamaño que sea cómodo para agarrar. Está ahí. Hasta ahí creo que ya hemos dicho, ya he dicho lo más importante de la plancha. Obviamente cada uno puede explayarse más. También puedes decir, como una prueba no funcional, le pondría en condiciones malas para ver cómo reacciona. ¿Qué pasa si estoy planchando y lo desenchufo o se corta la luz? Probaría que no se arruine la plancha. No se arruina, quiere decir que es una buena plancha porque ha resistido un corte de luz sin quemarse ni nada. Entonces, si alguien responde todo eso, yo como entrevistador digo, sí, esta persona realmente sabe hacer pruebas, porque me ha dicho todas las cosas importantes que se deberían probar en una plancha. Si queremos ir más allá, también podemos decirle, leería el manual de usuario, vería si está bien escrito, vería si tiene coherencias, que se puede hacer con la plancha todo lo que dice el manual de usuario y ya, con eso sí, creo que no hay más. Entonces, a veces también van a hacer ese tipo de preguntas, como están acá, un microondas, un bolígrafo, una pelota de fútbol, una cafetera. Entonces, también tenemos que estar preparados para eso. Mm, Por eso está acá en nuestro banco de preguntas, para que no lleguen a una entrevista y un día les pregunten eso y ustedes digan, wow, no me esperaba esto, nunca lo había pensado. Entonces, esto también es una pregunta que últimamente se hace, un objeto X. Y básicamente eso es los modelos de tipos de preguntas que se hacen a un nivel junior. La siguiente sección de este documento muestra los tipos de preguntas que se hacen en un nivel intermedio, que se le llama semi-senior, o QA2, o mid-QA, o intermedio, o intermediate, o staff. Dependiendo de la empresa, tiene diferentes títulos, pero estamos hablando de un nivel intermedio. 2, 3 o 4 años de experiencia. Ese es un nivel intermedio. Acá, como dijimos antes, las preguntas van a ser un poquito más profundas y un poco más técnicas. Y acá ya va a entrar un poco de automatización porque en un nivel intermedio es mejor que sepamos automatizar. Entonces nos van a preguntar, ¿has hecho automatización? ¿Qué herramientas has usado? ¿Conoces Selenium? ¿Conoces Appium? ¿Has usado alguno? ¿Sabes la diferencia? ¿Has usado Continuous Integration? ¿Sabes qué es Jenkins? ¿Has usado Jenkins? ¿Has usado Git? ¿Sabes qué es Git? Eh, ¿Conoces Cucumber? ¿Conoces qué es Docker y para qué sirve? Esto prácticamente son las herramientas que más se usan ahorita. Entonces, si están en un nivel intermedio,
sí o sí van a tocar algunas de estas cosas en una entrevista. Pero por ahora no nos preocupemos de eso porque no estamos en ese nivel todavía. Y por último, el último nivel es un nivel senior, que es un QA que ya tiene más de 5 años de experiencia, que ya tiene buen recorrido, buena experiencia, ha trabajado en distintos proyectos, utilizando distintas tecnologías para distintas plataformas, móviles, web, Android, iOS, API, automation. Es decir, sabe hacer muchas cosas porque obviamente tiene más experiencia. En este caso, las preguntas eh, van a ser un poco más profundas y van a también estar orientadas al liderazgo y al manejo de equipos, porque se espera que un QA senior pueda liderar un equipo. Entonces, van a estar orientadas a eso. Van a preguntarnos cuáles son las responsabilidades de un manager, o si tú eres manager, nos van a preguntar qué es lo que haces en tu equipo, qué responsabilidades tienes, perdón. También tareas de liderazgo, cómo divides tus tareas de testing y de liderazgo, cómo organizas tu tiempo, cómo haces tracking y revisión de tu equipo, qué herramientas usas, cómo generas métricas, reportes, qué métricas usas o mides, qué cosas mides en tu equipo, cómo harías un reporte, qué cosas pondrías en un reporte, cómo crearías un ciclo de vida de QA si es que te tocaría crear un ciclo de vida desde cero. ¿Cuáles son tus logros más grandes en tus pasados, en tus proyectos pasados? Sí, tus logros más grandes. Felicitaciones. ¿Cómo estimas el trabajo, las actividades de testing? ¿Conoces técnicas de estimación? ¿Cómo seleccionas las herramientas de testing de tu proyecto? ¿Qué criterio usas? ¿Cuáles son los retos que has visto en los proyectos y cómo los has resuelto? ¿Qué es un modelo PDCA? ¿Qué riesgos puedes identificar en un equipo, en un proyecto y cuáles son los planes de contingencia que identificarías para estos riesgos? ¿Cómo afrontarías estos riesgos? ¿Cómo tomarías estos riesgos? ¿Qué más hay acá? Estimaciones otra vez, técnicas de estimación. Estas tres son bastante conocidas. ¿Cuáles son las buenas prácticas para estimar? Lo mismo los reportes. ¿Qué debería incluir un buen reporte? ¿Cuáles son las buenas prácticas de QA? ¿Cómo determinas la calidad de tu equipo de QA, de la ejecución, por ejemplo? Entonces, esas son cosas ya que van a entrar a un nivel senior, un nivel mucho más avanzado, cuando ya estamos más de 5 años en esto. Entonces, eso es ya lo que se espera de un senior, ¿no? Que conozca estas cosas que ya son de un nivel alto de manejo de equipos, de manejo de personas, de manejo de procesos, etcétera, etcétera. Entonces, un senior debería poder ser capaz de liderar un equipo, de armar un proceso de QA, de ser la cara de QA frente a toda la compañía y frente a todos los equipos. Básicamente tiene más responsabilidades, ¿no? Como en todo trabajo, a medida que vas ganando más experiencia, vas subiendo de cargo y vas teniendo más responsabilidades y más salario también, obviamente. Entonces, este documento que va a estar compartido contiene todos esos ejemplos de preguntas de los 3 niveles, pero lo siguiente que les quiero mostrar es para que ustedes hagan su propio banco de preguntas, porque esa es la mejor herramienta. Pero antes de pasar ahí, dentro de este documento he puesto un link, lo voy a abrir ahorita, que es este que está al final, que es de la página Guru99, que creo que en el primer módulo les dije que esta página es una de las mejores del mundo de testing, porque se mantiene actualizada y es un banco de información enorme y gratuito del mundo del testing. Entonces, ese link que he puesto al final contiene preguntas, top 40 de preguntas de QA y lo actualizan cada año. Ya está actualizado para el 2022. Es más, lo han actualizado recién en julio. Entonces, si quieren armar su banco de preguntas, también pueden sacar preguntas de aquí, del link que les he puesto.
Obviamente aquí está en inglés. Mejor acostúmbrense a hacer todo en inglés. Entonces aquí hay más preguntas todavía con respuestas que ustedes pueden agregar a su banco de preguntas. Ese es mi consejo, que cada uno agarre un documento en blanco y arme su banco de preguntas. Y ese su banco de preguntas lo van a ir llenando a medida que tengan más entrevistas también. Entonces aquí están 40 preguntas que son las más populares dentro de las entrevistas desde el punto de vista de esta página. Es una fuente de información válida. Entonces pueden también utilizar esta información. No las vamos a volver a ver porque hay algunas que ya hemos visto y después pueden verlo con calma. Ya. Entonces pasemos a lo que es un banco de preguntas, que es donde concluye todo. En Internet, si ustedes buscan, hay miles de páginas que, si ustedes ponen questions for QA interview, por ejemplo, preguntas para entrevistas de QA. Hay miles de páginas que tienen preguntas y respuestas. 27 preguntas para QA, para entrevistas de QA. Top 40 es la que acabamos de ver. Top 75. 20 preguntas para QA en el 2022, etcétera, etcétera. Y muchísima información. Algunas buenas, otras malas, algunas actualizadas, otras desactualizadas. Entonces, lo mejor que pueden hacer ustedes para hacer buenas entrevistas es armar su propio banco de preguntas de acuerdo a la información actualizada que tengan. Entonces, un buen comienzo puede ser este documento que yo les voy a compartir, que tiene varias preguntas, todos los niveles, pero sobre este pueden escoger, por ejemplo, algunas de aquí, del link, y aumentarle. Y luego, cuando tengan sus entrevistas, pueden aumentar las preguntas que les hagan en sus entrevistas o las respuestas que ustedes aprendan después de sus entrevistas. Y así poco a poco se va a ir enriqueciendo su propio banco de preguntas. Entonces, cuando tengan una entrevista, simplemente tienen que estudiar su banco de preguntas. Entonces, por ejemplo, este es mi banco de preguntas, que ya lo tengo hace varios años y obviamente con los años ha ido creciendo. Entonces, lo he puesto aquí a la izquierda como índices. Entonces, si yo quiero ver preguntas y respuestas relacionadas a test plan, hago clic en test plan y ahí está. Un test plan es un documento que define, y debe tener esto es así, claro y conciso. No necesito copiar y pegar la definición de internet de 2 párrafos de un test plan, no. El banco de preguntas tiene que tener respuestas como para que ustedes respondan en una entrevista de verdad, directo al punto, bien claro, bien práctico. Entonces así yo he ido armando mi banco de preguntas, también con imágenes, porque a veces es mejor, se entiende más con una imagen. Por ejemplo, esto de performance. Si un día me preguntan, ¿conoces los tipos de testing dentro de performance? Vengo a mi categoría performance, le doy una mirada a mi gráfico y digo, sí, podemos testear el performance del sistema, el tiempo de respuesta, la carga, el estrés, la estabilidad y el volumen de la base de datos. Esos son los más comunes. Y listo. Entonces, cada uno vaya armándose su banco de preguntas. Está automation, SQL, test plan, estimaciones y así. Y dentro de ese banco de preguntas, al principio está la respuesta más importante porque es personal. A la primera pregunta, que es la pregunta, podríamos decir, más importante, porque la primera impresión es importante. A esta pregunta, que siempre va a ser la pregunta 1. Háblame de tu experiencia. Cuéntame de tu experiencia. Entonces, si nosotros no tenemos un banco de preguntas y nunca hemos estudiado, y nos podemos estudiar un día antes y ni siquiera armamos un guión ni un banco de preguntas, cuando nos digan, háblame de tu experiencia, lo más seguro es que nos vamos a perder, tal vez nos pongamos nerviosos, no sepamos qué decir, vamos a dar una mala impresión y obviamente lo más seguro es que no ganemos ese puesto. En cambio, si en nuestro banco de preguntas ya tenemos la respuesta, incluso a esa pregunta de cuéntame de tu experiencia,
Simplemente podemos practicarla hasta que nos salga fluido y podamos responder. Entonces, por ejemplo, yo puedo responder y decir, claro, tengo 8 años de experiencia en software testing, he trabajado en estas 1, 2, 3, 4, 5 empresas, he trabajado en proyectos móviles, proyectos web, proyectos de escritorio y bla, bla, bla. El resto que está aquí, ¿no? No lo voy a leer todo. Entonces, cada uno puede escribir su propia respuesta a esa primera pregunta y practicarla. Esa es la clave, practicarla. Para que la pueda decir de una forma fluida, natural, y tampoco que sea como leer un guión, ¿no? Porque se nota cuando estás leyendo algo. Entonces, simplemente que se quede grabado de tanto practicar y que tú puedas responder de una forma natural y fluida a esa pregunta. Entonces, con el documento que les voy a compartir, que es este que ya hemos visto, cada uno puede hacer su propio banco de preguntas con sus respuestas y hacerlo crecer y crecer hasta que ya con los años va a ser prácticamente su material de estudio. Voy a poner otro link aquí por si acaso, en el mismo documento, para pasarles más recursos. Este link es de un video que ustedes pueden ver después. Está allá. Y este video contiene top 50 preguntas de software testing para entrevistas. Y miren, como podemos ver, una de las preguntas es el ciclo de vida de los bugs, que ya lo conocemos. Entonces, aquí te explican una por una de las 50, la pregunta, la respuesta con su gráfico. Entonces, viendo ese video, también pueden armar su propio banco de preguntas. Entonces, la cosa es que lo trabajen y lo mantengan actualizado ese banco de preguntas. Cada vez que tengan una entrevista y les hagan una nueva pregunta que no está en su banco y ustedes piensen que es una buena adición, van, lo agregan, ponen la respuesta correcta y listo. Para el futuro, para su próxima entrevista, ya van a estar listos para responder esa pregunta también. Okay. Entonces, esto va a estar compartido para que ustedes lo editen, lo copien y hagan su propio banco de preguntas. Los slides también, para que tengan esta tabla de las áreas que deberían estudiar antes de una entrevista. Y ya, a partir de ahí cada uno puede crear su propio banco de preguntas. Bueno, esto no va a estar compartido, pero es un ejemplo de cómo podrían hacerlo. Nada más. Pueden usar gráficos, etc. Ok, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Todo lo que hemos visto de entrevistas. Sí, Franco. Disculpe, sí o sí, en todas las entrevistas viene el inglés, ¿no? O hay, aparte de eso, ¿qué más tendría que entrar sería en una entrevista de trabajo? Aparte del inglés, que siempre entra. Ujú. Ya. Si es para una entrevista de trabajo, es decir, alguien publica, por ejemplo, a ver, voy a mostrar. Digamos que alguien publica algo así. Está, ya, digamos que alguien está buscando un senior QA y publican algo así. Esto ya es una oportunidad de trabajo, ¿no? Y si tenemos la experiencia de un senior, podemos postularnos y nos van a hacer las preguntas a este nivel de senior, como ya hemos visto. Entonces, en este caso, si yo me postulo a esto, sí va a entrar el inglés, de hecho, y van a exigir un inglés avanzado porque es senior. Pero si fuera para una pasantía, un training, ah,
puede que simplemente el inglés sea una prueba escrita, digamos, una prueba online escrita y no les hagan hablar en inglés. O puede que les hagan hablar unos 2 minutos en inglés, alguna pregunta corta y simple. Pero no van a esperar que tengamos un inglés súper avanzado porque es un puesto de entrada. Entonces, mi consejo es que siempre estén preparados para el inglés. Como dijimos, es súper importante el inglés. Entonces, es mejor que vayan pensando en que sí va a entrar el inglés y se preparen para describir algo en inglés, digamos, describir su experiencia en inglés. Con eso ya están súper bien. Ahora, aparte del inglés, sí va a entrar las cosas que no están con asterisco acá. Ya las hemos visto una por una. Entonces, si digamos tienen una entrevista el lunes para una pasantía, deberían estudiar todo lo que está sin asterisco dentro de este cuadro, al nivel que ya hemos visto hace un momento en la clase, a ese nivel. Pues básicamente la respuesta es estos temas, los que están sin asterisco. ¿Alguna otra pregunta sobre las entrevistas? Creo que no, ya. Bueno, el tema de las entrevistas es más que todo práctica, ¿no? Porque podemos estudiar, pero el momento de una entrevista, o sea, donde realmente vamos a ganar experiencia es entrevistándonos. Entonces, mi consejo es que vean todas las propuestas, por ejemplo, creo que ya les compartí ese tiempo en el grupo de WhatsApp, que hay empresas como AzureSoft que lanzan sus programas para trainings de QA, como la Fundación Hala de Halasoft, por ejemplo, y se postulen nada más. No importa si les va bien, si les va mal. Es normal que al principio vaya mal porque no tenemos experiencia, es completamente normal. Pero por lo menos si ya han tenido una entrevista, ya saben qué preguntan y ya se pueden preparar, perdón, ya se pueden preparar en esos temas. Hay gente, yo conozco personas que han intentado, por ejemplo, 3 veces entrar a la Fundación Hala y a la cuarta recién lo han logrado y ahora están trabajando ahí felices. Entonces, no hay que desanimarse al principio porque al principio cuesta probar las entrevistas porque todavía no tenemos la experiencia. Pero si nos postulamos a todo lo que vemos, a este tipo de convocatorias que no requieren experiencia, que son de pasantías, de trainings, nos vamos a ir ganando experiencia y obviamente eso nos va a dar más chances de entrar a alguna de ellas y donde queremos. Entonces, ese sería mi consejo, que se postulen a todos estos tipos de academias, de trainings, de pasantías, incluso tal vez a puestos de QA Junior, porque quién sabe, tal vez pueden aprobar una entrevista de QA Junior, que no es muy diferente a la de pasantía o de training. Entonces, ese es mi consejo para terminar el tema de las entrevistas. Y igual si hay casos a veces de que los alumnos se postulan después de terminar el curso y nos dicen, me he postulado a, ¿cómo se llama? Por ejemplo, a Digital Hardware. Tengo una entrevista el lunes, no sé si me podrías ayudar y decirme qué cosas debería estudiar. Entonces, por ejemplo, ahí la primera guía es este cuadro. Estudien lo que está sin asterisco dentro de este cuadro. Con eso van a estar bien preparados para una primera entrevista. Entonces, el grupo de WhatsApp va a estar ahí siempre para cualquier duda o ayuda que necesiten. Y nosotros también siempre vamos a publicar lo que les vengo publicando estos días. Posiciones abiertas para junior, para training, para pasantía. Entonces, eso va a estar ahí. Entonces, siempre lo publicamos para todos los cursos, desde el curso 1 hasta el curso 5, hasta el curso 6. No me acuerdo en qué número estamos ya, 10 creo.
Entonces, siempre están ahí y siempre estamos en contacto. O sea, si algún momento tienen una entrevista, tienen alguna duda de alguna cosa puntual, igual pueden preguntarnos. Ok, entonces, a ver, ¿alguien tiene alguna otra duda, pregunta sobre el tema de las entrevistas o cualquier tema relacionado? Ya, creo que no. Entonces, podemos aprovechar este tiempo para lo que es nuestro proyecto final. Recordemos que a partir de mañana vamos a empezar a revisarlo, a demostrarlo más que revisarlo. Eh, Podemos aprovechar para resolver dudas sobre eso. ¿Alguien tiene alguna duda sobre el avance del proyecto final? Recuerden la secuencia de actividades, pasos que hemos visto. Sí, Franco. Sí, Franco, ¿cuál es tu pregunta? Ah, Hola, ahora sí. sí, ahora sí. Eh, en la parte de llenado de los text, text case, Ujú. nos dijo que solamente 5. ¿Podemos subir más? O porque de la segunda parte, solamente en el primer acápite hay más de 10 test case. Ujú. Y para los otros acápites, los 5 no alcanzan, o ponemos de cada uno un solo test case. Ya. Sí, hagamos una aclaración ahí. Lo de los 5 test cases era solo eh, para que no escriban test cases, para que no le pongan pasos a todos los test cases. En realidad pueden escribir todos los test cases que quieran, que necesiten para testear su funcionalidad, pero solo 5 de ellos necesitan tener pasos. Es decir, esta parte de acá, los pasos. Porque no nos va a dar tiempo para llenar de todos los test cases, los pasos. Entonces, pueden escribir todos los que necesiten, pero solo 5 necesitan tener pasos. Porque el día del demo vamos a revisar uno de ellos que tenga pasos para ver si el test case está bien escrito. Entonces, la respuesta es sí, pueden escribir todos los que necesiten, pero basta que 5 de ellos tengan pasos. Es decir, los demás van a estar como este. Solo van a tener el título y los valores que se seleccionan acá. Y los pasos, los steps, van a estar vacíos. Entonces, a eso me refería con los 5 test cases. No sé si se entiende. ¿Está claro, Franco? Sí, perfecto. Ahora, Ya. por si encontramos bugs, ya los podemos estar reportando dentro de los 5 test case, o solamente los test case no los vamos a hacer porque yo he encontrado varios bugs. También tenemos que llenar los bugs de los test case. Ya, a ver, vamos a recordar rápidamente esa parte para no confundirnos. Ya, los bugs, no importa en qué momento los han encontrado, siempre se reportan, porque recuerden que el objetivo del testing es encontrar bugs. Ya, entonces, los bugs se reportan en la sección de issues. Eso igual lo hemos dicho en la primera clase del módulo, de este módulo. En esta sección de issues, que significa defectos o bugs, hay que venir y hacer clic en New Issue y crear un bug de acuerdo al template que ya conocemos y que tenemos del módulo 1. Título, descripción, pasos, prioridad, severidad, resultado actual, resultado esperado
y un screenshot del bug. Entonces los bugs van a venir acá, a la sección de issues. Los test cases viven acá, en test library, dentro de IRL, poniendo el tag IRL para que se vayan a, aquí está el tag, este tag, para que se vayan a esa carpeta. Entonces los test cases se guardan acá, los bugs se reportan acá en issues y las ejecuciones de los test cases se hacen acá, como algunos ya lo han estado haciendo. Test sets and runs. Entonces, así es como funciona todo el ciclo de vida del testing. No sé si eso queda claro, Franco, o tienes alguna duda. En el IRL entonces vamos a colocar todos nuestros test Gracias. cases. Sí, sí, acá. Como dijimos en la primera clase, para que se vengan acá, cuando lo estén creando, simplemente pónganle el tag IRL aquí y lo guardan y se va a ir a la carpeta IRL. Ahora, si ya han creado test cases y se han olvidado poner el tag, no hay problema. Pueden ir a sus test cases, editarlos y le ponen el tag IRL y lo guardan y se va a mover a la carpeta IRL. Ya, eso es solo por una cuestión de orden, para que todos estén aquí en IRL, nada más. Por lo que veo ya tenemos bastantes, está bien. Tenemos bastantes test cases, también tenemos bugs. Entonces a partir de mañana ya en los demos vamos a empezar a ver el resultado de nuestro testing, que recordemos es básicamente esta serie de actividades. Han explorado, han leído los requerimientos, han creado un test plan, ahora están creando y ejecutando test cases y reportando los bugs. Y solo basta, una vez más digo, solo basta que 5 test cases tengan pasos. Los demás, solo títulos, y ya. A los que tienen solo títulos se les llama High Level Test Cases. Voy a poner acá, High Level Test Cases. Que significa Test Case alto nivel, es decir, solo sin entrar a mucho detalle, solo el título. Ya. Eso es por cuestiones de tiempo nada más. Ok. ¿Alguna otra pregunta sobre cualquier cosa relacionada? Test cases, bichos, entrevista. Estas actividades, tal vez. Necesitamos que esté todo claro porque a partir de mañana son puros demos. Ya, creo que no. Creo que no hay más preguntas. Ok. Una consulta, perdón. Este, mañana, o sea, vamos a presentar, solamente vamos a mostrar nuestros cases en el practice test y vamos a mostrar, digamos, los bugs que hemos encontrado. O hay que hacer aparte del test plan, no hay que hacer otro documento, ¿verdad? De conclusión o algo así. O hay que hacer diapositivas, no sé cómo vamos a presentar mañana. Ya, buena pregunta. No es necesario hacerlo, pero a veces hemos visto que en algunos módulos, sí, algunas personas hacen una diapositiva y muestran y dicen, bueno, yo he explorado, mostrando pantallazos, digamos, de la app. He explorado esto, he entendido esto, entiendo que así funcionan los threads, así funcionan los prompts. Luego nos dicen, he leído estos 2 requerimientos, entiendo que el requerimiento 1 se refiere a esta parte, así funciona, el requerimiento 2 a esta otra parte, así funciona. Estos son mis test cases, son 25, estos son los 5 con pasos, he encontrado estos 3 bugs, estos son mis 3 bugs, revisamos los bugs y ya. Entonces, no es necesario hacer diapositivas, la verdad. De hecho, es mejor cuando muestran el conocimiento de un producto sobre el mismo producto.
digamos, ahorita yo lo tengo abierto, ¿no? Este es nuestro producto. Y podría mostrarles y decirles, bueno, me ha tocado testear prompts. Así funciona el tab de prompts. Cuando creas los prompts, se vienen aquí, dependiendo del color de quien lo ha enviado, de su nombre, se pinta del mismo color. Aquí muestran las respuestas, el número de respuestas. Aquí puedes crear un prompt. Así les voy mostrando cómo funciona la funcionalidad de la que yo me he hecho cargo. De una forma rápida, ¿no? Tampoco vamos a estar media hora hablando de prompts. Entonces, de una forma rápida, mostramos la funcionalidad y eso demuestra que hemos hecho exploratory test y que hemos hecho análisis de requerimientos y hemos entendido de qué se trata. Y luego un pantallazo al test plan. Este es mi test plan, contiene estas secciones. Si es que hay preguntas, hacemos preguntas. Y estos son mis test cases. Digamos aquí en Practice Test. Estos son mis test cases. He hecho 20. Esta es mi corrida. Digamos, por aquí he visto algunas. Bueno, esto todavía no tiene test cases agregados, pero ya. Este es mi ejecutado. Aquí hay uno. Ejecutado, digamos, no sé, 10 test, 20 test cases, han fallado 2, he reportado 2 bugs, estos son mis bugs, y ahí vemos un ratito a detalle, ¿no? Para ver si el bug está bien escrito, cumple las buenas prácticas, hacemos preguntas, tal vez no es un bug en realidad, y yo les digo, pero creo que eso no es un bug, y ahí hacemos preguntas, ¿no? Para confirmar si es un bug y si realmente está bien escrito. Ya, ahí termina el demo. Entonces, ahí, en esos 10, 15 minutos, hemos mostrado el resultado de todas estas actividades que hemos hecho antes, durante el módulo. Entonces, básicamente es eso. No necesitamos hacer presentación, pero tampoco está mal si alguien lo hace. Si quieren hacer, pueden hacerlo. Ok, gracias. No. Ya, creo que con eso ya estamos y simplemente nos queda a partir de mañana los demos. Podríamos empezar hoy, pero creo que no, porque no teníamos planeado empezar hoy los demos, así que no creo que nadie lo tenga listo para hacer un demo. Ahora, si alguien lo tiene, también avisa y podemos adelantar, pero no creo. Entonces, a partir de mañana va a ser 100% demos. Les voy a pasar la lista, ya he hecho el sorteo y les voy a pasar la lista con el orden para, para ver quién empieza, quién está segundo, tercero, etcétera. Y en ese orden vamos a empezar desde mañana. Cada uno va a tener entre 10 y 15 minutos para que alcance el tiempo en los 2 días para todos, porque somos bastantes. Somos más de 15. Entonces, por favor, tómenlo en cuenta. Que esa es la dinámica de un demo. Mostrar lo que has entendido, lo que has testeado, cómo lo has testeado, tus test cases, el resultado de tu testing y tus bugs. Y ya. Y obviamente en el transcurso puede haber un par de preguntas y vamos a analizar, tal vez aumentar, corregir algunas cosas, pero generalmente no se tarda mucho en eso. Entonces, básicamente esa es la dinámica. A partir de mañana. Mañana y pasado terminamos con eso nuestro proyecto final, que sería la revisión y la demostración del proyecto final. Ahora, por favor, antes de irnos, hoy nos toca llenar 2 encuestas. Cada una tarda 1 minuto, así que por favor llenemos las encuestas y luego ya podemos despedirnos y continuamos mañana con nuestro demo. Gracias. Se cerró el formulario antes de llenar, de terminar de llenar.